Hoy, sexto domingo después de Pentecostés, junio 30 del 2024. Oramos por la feligresía de St. Anne's Church, quienes perdieron su templo el pasado 9 de julio. Rogamos porque se finalicen las guerras entre el Kremlin y Ucrania y el genocidio de Israel contra Palestina, por los desastres naturales en el mundo y las inundaciones en Alemania, Brasil y Chile, por las personas enfermas de nuestra comunidad y por el restablecimiento total en la salud del obispo pastor Elías García de la Diócesis de Colombia. El calendario litúrgico honra el día 29 de junio a los apóstoles San Pedro y San Pablo, así que las parroquias con estos nombres celebraremos nuestra fiesta patronal. Igualmente, en este día recordaré mi aniversario número 12 de ordenación al diaconado permanente. El video reflexión es un paralelo entre Pedro y Pablo. Comencemos por el llamado. Pedro, su nombre hebreo era Simón, también llamado con el nombre griego de Cefas, que significa piedra. Fue el primer discípulo que Jesús llamó y le puso su nombre en latín, de Pedro, que es Petrus y que también significa piedra. Jesús tenía planes para él y deseaba que sobre su piedra o roca se plantara su iglesia, no un templo material, sino uno espiritual, en el que sería el gran fundamento basado en la fe y el amor de Jesús. ¿Quién era Pedro? Era un pescador oriundo de Betsaida, hijo de Jonás y hermano de Andrés. Con su padre eran socios de una compañía pesquera. Era un hombre rudo, impulsivo, lento para entender cuestiones espirituales y muy temperamental. Unas veces se mostró valiente y otras como un cobarde. Por miedo, negó 3 veces a Jesús en el momento de su aprehensión. Ahora, ¿cómo fue el llamado de Saulo? Saulo nació en Tarso de Cilicia, en una familia judía de la tribu de Benjamín. Fue el último de los discípulos que Jesús llamó y lo hizo en una forma sorprendente, pues Saulo persiguió a los cristianos, fue testigo ocular en el apedreamiento de Esteban, el primer mártir de la era cristiana. ¿Quién era Pablo? Inicialmente llamado Saulo, recibió su nombre hebreo en honor al rey Saúl. Confeccionaba tiendas o carpas, un oficio familiar que les permitió tener holgura económica. Saulo creció en Jerusalén, recibió educación religiosa bajo la enseñanza del rabino Gamaliel y fue respetuoso de la ley judía, orgulloso de ser fariseo y miembro del Sanedrín. Fue misionero judío entre los gentiles. Saulo recibió el llamado de seguir a Cristo cuando camino a Damasco con el fin de capturar a los cristianos y traerlos a Jerusalén. Dios le detuvo con un resplandor de luz intensa venida del cielo y lo dejó ciego. Le hizo caer de su caballo y él y sus acompañantes escucharon una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Respondiendo, preguntó: ¿Quién eres, Señor? La voz le contestó: Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, y allí te dirán lo que debes hacer. Luego de 3 días, orando, sin comer ni beber, recobró la vista por orden de Jesús. Ananías le puso las manos sobre él y recibió el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué arrepentidos y transformados?
Pedro, arrepentido, estuvo por negar a Jesús 3 veces. Le respondió las preguntas hechas para confirmar su fe, amor y constancia. Pedro, ¿me amas? Sus respuestas fueron sí. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le respondía cada vez, apacienta mis ovejas. Y en la tercera vez, Pedro, ya cansado de la insistencia, le responde finalmente, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. La vida de Pedro fue transformada en una nueva persona con nuevas metas y prioridades cuando confirmó quién era realmente Jesús. Fue protagonista el día de Pentecostés y allí inició su ministerio. Escribió 2 epístolas. Fue perseguido y arrestado 2 veces y en una de ellas fue salvado por un ángel porque el rey Herodes le iba a ejecutar. Gran predicador en Palestina y ayudó a Jacobo, hermano de Jesús, a instalar la iglesia en Jerusalén. Murió por orden de Nerón en Roma. Pidió ser crucificado de cabeza, pues se sentía indigno de morir como Jesús. Ahora, ¿cómo fue el arrepentimiento de Saulo y su transformación? Saulo confirmó que Jesús era el Mesías esperado, se arrepintió de perseguir a los cristianos y su transformación fue inmediata. Saulo se bautizó, daba testimonio y predicaba en las sinagogas la deidad de Jesús. A pesar de su impetuosa personalidad, siempre obedeció a Dios. El nombre Saulo le llenó de orgullo y prestigio entre los judíos, pero al convertirse se bautizó e inició su primer viaje misionero y decidió tomar el nombre de Paulos, el cual le identificaba como ciudadano romano. Se sentía orgulloso de llamarse Pablo, siervo de Jesucristo y apóstol de los gentiles. Dejó de ser judío para gloriarse en la cruz de Jesús. Su encuentro personal con Jesús lo transformó totalmente. Realizó 3 viajes misioneros, llevando el Evangelio. Escribió varias epístolas a las iglesias, animándoles y aconsejándoles. Estuvo expuesto a la persecución, ingresó a la cárcel varias veces. Una vez hubo un terremoto, los presos y el carcelero con su familia se convirtieron ese día al cristianismo y se bautizaron en medio de cantos y alabanzas al Señor. Finalmente, Pablo fue arrestado y sometido a un encarcelamiento más severo. El emperador Nerón ordenó la decapitación con una espada. Estas 2 historias nos confirman que Jesús escoge gente real, imperfecta, que le reciba de corazón y con amor esté dispuesta a obedecer y servir de acuerdo con el Evangelio de Jesús y con su testimonio de transformación. Extender la palabra de Dios en todo tiempo y lugar. A pesar de sus fallas, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a aceptar que Dios obre sobre ti? Nunca sabrás lo que Jesús puede hacer en tu vida hasta que tú le permitas actuar y tener todo lo que tú eres. Amén.